Espero que todos la estén pasando bien en casa. Yo les voy a presentar el enfoque interaccionista de la personalidad. No me voy a enrollar mucho en qué es personalidad, perdón, en qué es carácter, en qué es temperamento y todo eso, porque pues se supone que ya lo hemos visto muchas veces. Para empezar, vamos a definir interacción. Interacción dice que es un vocablo que describe la acción que se desarrolla de modo recíproco. Recíproco aquí es la palabra clave, perdón, de la definición. Es decir, que conforme tú das, también recibes al mismo tiempo. Entre dos o más organismos y pues ya lo que dice, ¿verdad? Aquí yo ahorita les voy a decir cuáles son los organismos que están en juego en esta teoría. Hay dos posturas, bueno, hasta que llegó la interaccionista, ¿verdad? Pero una dice que la personalidad, que el carácter, que el temperamento y otras cosas son innatas. Las otras dicen, perdón, que estas mismas derivan del aprendizaje. Pero lo que hace la postura interaccionista es que junta a estas dos para desarrollar su teoría. Esto a mí me parece muy interesante porque no sé si se han fijado que en casi todas las posturas que hemos estado revisando viene solamente el nombre del autor o, o así, ¿verdad? En esta no, en esta son varios autores y lo que me gusta es que toma partes de ciertos autores para completar esta teoría, lo cual para mí la hace un poco mejor, entre comillas, porque no ve a la personalidad desde un solo punto de vista, sino de varios puntos de vista de diferentes teorías y eso para mí pues la hace más completa. El interaccionismo parte de estos autores principalmente. Aquí nosotros tenemos a Rogers, tenemos a Maslow, tenemos a Vygotsky, tenemos a Piaget. Unos dicen que es innato, o sea, genético, y los otros dicen que es adquirido, o sea, que hay un factor ambiental que repercute en la personalidad de una persona. Mm, Este es un enfoque de la psicología educativa. Si se fijan, Vygotsky y Piaget son dos de los autores que estamos viendo mucho en la psicología educativa. Estos dicen que las personas aprenden y dan sentido al mundo que las rodea a través de las interacciones en las que participan desde su nacimiento. De aquí nace el nombre de interaccionismo. Bueno, la perspectiva interaccionista parte de la consideración de la persona y el entorno como unidades separadas con interacciones entre ellas. Es decir, que la persona es uno y el entorno es otro, pero las dos conviven en sí mismo. Por eso, acuérdense que la definición decía que es recíproco, o sea, conforme dan, también reciben al mismo tiempo. Desde el enfoque interaccionista, la persona es un sujeto activo, o sea que siempre está en constante cambio, que siempre está interactuando. Observa y construye su mundo a través de su propia percepción y de sus formas de actuar. Eh, Ahora les voy a presentar algunos de los antecedentes que, que cumple la perspectiva interaccionista. Bueno, Rogers es un psicólogo que nació en Estados Unidos. Él decía que las personas son altamente funcionales, se caracterizan por estar en un proceso de actualización, o sea, están siempre en constante cambio y que ellos siempre se sujetan a los objetivos y a las metas vitales. Eh, Él junto con Maslow funda la escuela humanista y pues básicamente es lo que sostiene. Ahora vamos con Maslow. Maslow pues es obviamente también uno de los fundadores de la escuela humanista y es uno de los principales exponentes también. Él, bueno, su aporte más fuerte a la psicología es la de la pirámide de Maslow, que precisamente se alcanza a ver atrás. Él decía que hay una jerarquía de las necesidades humanas y dice que conforme se satisfacen las necesidades más básicas,
los seres humanos buscan necesidades más complejas hasta llegar al punto de la autorrealización. Después vamos con Vygotsky. Él es un psicólogo que en Occidente no se había descubierto hasta muchos años después de, la verdad no sé muy bien, pero creo que es por la Guerra Fría, pero bueno, eso no importa ahorita. Él sostenía que los niños desarrollan el aprendizaje mediante la interacción social. Parte del interaccionismo se basa muchísimo en la teoría de Vygotsky. Creo que es de donde más agarran para sostener esta teoría. Para él los niños adquieren y mejoran las habilidades cognitivas de a lo largo de la vida. Aquellas actividades que realizan de forma compartida permiten que los niños interioricen las estructuras de pensamiento y la de la sociedad que los rodea, apropiándose de ellas. Después tenemos como otro antecedente al conductismo. El conductismo pues no tiene un solo autor, sino que son varios autores los que lo han venido planteando y este nos ayuda a comprender el comportamiento de los humanos y de los animales. Este plantea que el aprendizaje existe gracias a un estímulo y bueno, se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento animal. Los principales autores son Wundt, Watson, Pavlov, Thorndike y Skinner, que es el del perrito con la campanita que se alcanza a ver aquí atrás. Otro autor muy fuerte para esta teoría es Piaget. Piaget sostiene que los cambios en el conocimiento nos llevan a interiorizar los conocimientos a partir de la experiencia. Eh, Esto explica la recombinación que actúa sobre los esquemas mentales que tenemos a mano. Un ejemplo muy fácil para comprender de mejor manera a lo que sostiene Piaget es si tú quieres construir un edificio. Cuando tú quieres construir un edificio, no lo construyes pues solamente así, ¿verdad? Sino que debes de tener alguna estructura para poder colocar las demás piezas. Lo mismo sucede con el aprendizaje, es algo que se va construyendo y nos hace pasar por diferentes etapas, no porque la mente cambie en sí misma, sino que con el paso del tiempo va obteniendo mayores conocimientos y pues así, ¿verdad? La personalidad depende de gran medida del punto de vista propio de cada persona, que interactúa continuamente con su medio, modificando sus puntos de vista y adaptándose a los requerimientos y a las demandas de las distintas situaciones. Aquí es lo que habíamos visto anteriormente, que este es individual de cada persona, como sostiene el humanismo, pero que interactúa con el medio ambiente y a partir de esa interacción se proviene el aprendizaje, en este caso, pues la personalidad. La conducta está determinada por la interacción entre variables personales del sujeto y las variables situacionales. Ahorita les voy a decir en qué consiste cada una. Desde el enfoque interaccionista, la persona es un sujeto activo que observa y construye su mundo a través de su propia percepción y de las formas en las que actúa. Esto, pues repito, es lo de que al momento que tú interactúas con tu entorno, vas construyendo los aprendizajes y en base a esto, pues también la personalidad. Cuando hablamos de las variables personales, nos referimos a los factores cognitivos de cada persona. Estos factores cognitivos son, por ejemplo, la inteligencia, la atención, la motivación, la creatividad y también las variables situacionales. Al hablar de la situación, nos referimos a la percepción individual del sujeto dentro de su contexto. Hay que acordarnos que los sujetos viven en diferentes contextos y en base a esto ven la realidad de una manera distinta. Y esto no se refiere a las características de un mismo objeto, sino, como ya dijimos, al contexto del sujeto. Bueno, la conducta. La conducta, según esta teoría, está determinada por variables personales. Esta ya las habíamos dicho. Por la otra parte, las variables situacionales
pero sobre todo por la interacción entre ambos tipos de determinantes. Acuérdense que estos dos son los determinantes. Entonces aquí tenemos la percepción con el entorno que nos rodea, pasa a las experiencias, en base a eso produce un pensamiento, la emoción y por último la conducta. Según esta teoría, así es como se empieza a desarrollar la personalidad. Ahora les voy a presentar los tipos de interacción. Esta se llama mecanista o unidireccional. Obviamente unidireccional se refiere en que va a un solo sentido. Se centra en la interacción entre los efectos principales de la persona y la situación. Sobre la conducta. Usa como técnica estadística el análisis de varianza, distinguiendo entre variables independientes, que son los factores personales y los situacionales, y factores dependientes, la conducta analizada. Los independientes, pues, como su mismo nombre lo dice, solamente, o sea, no dependen de algo como la conducta en sí. O sea, la conducta sí depende del sujeto, pero las variables independientes no. La interacción sería entre causas, no entre causa y efecto. Ahora vamos con el otro tipo. Esta se llama recíproca o multidireccional. Bueno, ya habíamos dicho que significa recíproco. Esta se centra en la interacción recíproca entre conductas, factores personales y factores situacionales. Sería multidireccional analizando tanto las interacciones, entre variables independientes como entre variables independientes y dependientes. Acuérdense que las independientes son factores personales y situacionales y los dependientes es la conducta en sí. Por último, pues la persona interpreta las situaciones, les asigna un significado y como resultado de su historia de aprendizaje elige las situaciones a las que se enfrenta, seleccionando de ellos aspectos los que le resultan más significativos, convirtiéndose en señales de su conducta. Aquí tenemos cómo se unen los factores personales y los situacionales junto con la conducta. Eh, este es el marco general en el que tienen lugar los tres. Y bueno, ya para terminar, la distinción entre el entorno y la situación es análoga a la distinción entre rasgo y estado, siendo los entornos conceptualizados como marcos generales, o sea, los rasgos, y las situaciones como marco momentáneo y cambiante, o sea, los estados. Los estímulos formarían parte de las situaciones y estas a su vez formarían parte de los entornos. Si se fijan, aquí todas las variables están en juego, en todo momento. El término situación percibida, o sea, los factores psicológicos, que habíamos dicho que es la motivación, que es el aprendizaje, etcétera, hacen referencia al proceso por el que las situaciones y las condiciones son percibidas, construidas cognitivamente a partir de lo que nosotros ya hemos aprendido y valoradas por las personas. Lo de valorado significa el significado que cada persona le da conforme el aprendizaje que ha tenido a lo largo de su vida. Y pues esto sería todo. Si se fijan es algo un poco fácil de comprender porque toma temas que nosotros ya habíamos visto anteriormente y solamente les da otro enfoque, les da otra dirección. Para mi gusto